Bien, las indicaciones de electroencefalografía. Las indicaciones pueden estar relacionadas a epilepsia o no relacionadas al diagnóstico de epilepsia. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en las que están relacionadas al diagnóstico de epilepsia. ¿Cuáles son estas? Bien, todo paciente que tiene sospecha clínica de epilepsia tiene indicado un estudio electroencefalográfico. También en aquellas en las cuales estemos nosotros considerando el diagnóstico inicial de epilepsia. Es decir, ha tenido eventos clínicos no provocados sugestivos de epilepsia. En aquellos pacientes en los cuales clínicamente nos es difícil clasificar la epilepsia, nos apoyamos del registro electroencefalográfico para poder realizar la clasificación de la misma, ya sea en focal o bilateral, etc. Si el paciente ha presentado cambios en el patrón de las crisis, también debemos actualizar su registro electroencefalográfico para saber si estos eventos que han generado el cambio en el patrón de las crisis pueden o no corresponder a eventos epilépticos. También hay aquellos pacientes en los que existe una sospecha clínica fuerte de un estado epiléptico, mas sin embargo no vemos semiología clínica sugestiva de actividad epiléptica, pero sí deterioro del estado de alerta. En estos casos se conoce como estado epiléptico no convulsivo y tiene indicado el realizar estudios electrográficos. También en pacientes que se encuentran en un estado epiléptico, en quienes ya les administramos medicación, ceden los movimientos, pero el estado de alerta no mejora, tenemos que hacer un registro electroencefalográfico que nos permita constatar que la actividad epiléptica cerebral se ha suprimido con los fármacos. Así también el monitoreo de la frecuencia de las crisis. Habrán pacientes que nos reportan un número excesivo de crisis y a través del registro electroencefalográfico podemos corroborar si ese número que el paciente nos describe a diarios o semanales realmente están presentes durante un registro gráfico. Para el monitoreo del efecto de la medicación antiepiléptica, sabemos que los medicamentos no son antiepileptogénicos, pero sí modifican la actividad eléctrica cerebral. Consideración también en el retiro de medicamentos antiepilépticos. Paciente libre de crisis que se está valorando el retiro de medicamentos debe tener un registro electroencefalográfico, ya que en aquellos pacientes que se encuentran libres de crisis pero su electroencefalograma aún presenta actividad epiléptica tienen un alto riesgo de recaída posterior a la modificación o el retiro de los medicamentos. También para el certificado de licencias de conducir o certificado de vuelo. Localmente nosotros no tenemos una legislación que regule esta práctica, pero es importante concientizar a nuestros pacientes que la autorización para licencias de conducir, es decir, la autorización para conducir, se debe otorgar únicamente cuando el paciente se encuentra controlado, es decir, que tenga ya un año libre de crisis. Si el paciente no se encuentra libre de crisis, idealmente no debería de conducir por el alto riesgo que representa para sí mismo y para terceros. Si nosotros damos esta asesoría al paciente, es importante documentarla en los archivos clínicos, ya que a pesar de que no tenemos una legislación, esta documentación puede dejar constancia o hacernos una defensa en un problema legal. ¿Cuál es el momento ideal para realizar el electroencefalograma? Pues lo ideal es realizarlo en las primeras 24 a 48 horas posteriores a un evento epiléptico, o sea, una crisis epiléptica. Cuanto más rápido se registra, más beneficios ofrece. Es decir, que tenemos mayor posibilidad de poder registrar actividad epiléptica. Es decir, de un 34 aumenta hasta un 51%. Como vemos, en una prueba con limitaciones, no registra el 100% de la corteza cerebral, por tanto, en los periodos posteriores a la crisis es cuando más posibilidad tenemos de registrar actividad epiléptica. Otro dato importante es que el electroencefalograma normal no excluye el diagnóstico clínico de epilepsia. Que el paciente tenga registros normales, continúa teniendo, si por clínica tiene semiología y criterios clínicos, sigue teniendo diagnóstico de epilepsia. ¿Pero qué hace anormal o epiléptico mi electroencefalograma? Pues la presencia de estos grafoelementos, los cuales son de origen epiléptico, donde encontramos puntas
que son estas afiladas que observamos acá, viene una actividad normal y se irrumpe por la conformación de este grafo elemento de polaridad negativa porque tiene una señal hacia arriba que tiene una duración menor de o igual a 70 milisegundos. Así también las ondas agudas, las cuales son también una morfología similar, menos puntiagudas, con una base más amplia que anda entre los 70 y los 200 milisegundos. Las ondas lentas, estas ayudan a conformar complejos con estos grafoelementos que ya conocimos. Así se forman punta, onda lenta, onda aguda, onda lenta. También las puntas las podemos encontrar como polipuntas y estas a su vez se pueden unir a ondas lentas y es lo que conocemos como polipunta, onda lenta. Estas las podemos encontrar focales o generalizadas, es decir, que cuando nosotros describimos en una conclusión que los hallazgos son consistentes con epilepsia, en la descripción de los hallazgos debe de incluir el aparecimiento de estos grafoelementos consistentes con epilepsia. La presencia de descargas epilépticas interictales en un adecuado contexto clínico son un marcador electrofisiológico de epilepsia. Otro dato importante del electroencefalograma es su posibilidad de detectar actividad epiléptica. En un electro estándar nosotros tenemos una posibilidad 50 y 50, 50% que sea normal, 50% que sea anormal. Ahora bien, si el electroencefalograma es normal, el riesgo de que el paciente tenga una recurrencia de crisis es del 27%. Pero si el electroencefalograma es anormal, pero por anomalías no epilépticas, el riesgo se incrementa a 37%. Mas, sin embargo, si los hallazgos electroencefalográficos son anormales por anomalías epilépticas, el riesgo de recurrencia se aumenta hasta un 58%. Si los electros son persistentemente normales, el realizarlos de forma repetida, es decir, electroencefalogramas seriados, aumenta la sensibilidad diagnóstica de la prueba hasta un 77%. Mas, sin embargo, si el paciente ya tiene 3 electroencefalogramas normales, es poco probable pues que el próximo electro de rutina sea de mayor utilidad. Es ahí donde podemos valorar las otras opciones de electroencefalografía básica o avanzada. Y es importante también tener presente que el electroencefalograma puede ser negativo o sea normal hasta en el 10% de la población con diagnóstico de epilepsia. Y eso no descarta el diagnóstico de epilepsia. Ahora bien, esta actividad epiléptica puede estar presente sin manifestaciones clínicas, o sea, no hay presencia de semiología asociada a las descargas que registramos y es lo que se conoce como actividad epiléptica interictal, la cual puede ser focal o puede ser generalizada. Esta actividad también puede ser ictal, es decir, una actividad de mayor duración, consistente en salvas de actividad epiléptica de duración que pueden ir de segundos a minutos, la cual presenta frecuentemente un patrón evolutivo, es decir, de ir en aumento en frecuencia o en amplitud, incluso con propagación hacia áreas vecinas o hacia toda la corteza cerebral. Esta actividad epiléptica ictal, es decir, con manifestación clínica, o sea, una crisis epiléptica, puede ser ictal eléctrica, es decir, que las anomalías únicamente son electroencefalográficas, pero sin ninguna manifestación clínica, o pueden ser ictal electroclínicas, es decir, que tiene actividad eléctrica anormal epiléptica a nivel de la corteza cerebral asociada a manifestaciones clínicas. Pues bien, estos son los hallazgos que vamos a observar en épocas de pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia, en este caso focal. Una actividad de puntas que se encuentran focales a la región temporal medial del lado izquierdo. Aquí tenemos otras igual, pero se encuentran más que todo a nivel igual temporal medial izquierdo. Otra actividad de puntas que se encuentra focales a la región frontal del lado siempre izquierdo. Esta actividad puede ser unilateral como la que observamos anteriormente, pero también puede ser bilateral. Mientras más focos encontramos, más zonas con actividad epiléptica, más refractariedad esperamos en la evolución clínica del paciente.
Mientras más frecuente encontramos las descargas de actividad epiléptica, también nos habla de mayor refractariedad de las manifestaciones epilépticas del paciente. Así también encontramos ondas agudas, a diferencia de las anteriores, tienen una base más amplia, en este caso focalizada a la región temporal anterior del hemisferio izquierdo. Esta puede estar focal nada más a una región, pero también se puede propagar al resto del hemisferio o a lóbulos cerebrales adyacentes. Puede estar presente esta actividad epiléptica asociada a actividad disfuncional. Aquí vemos incompleta vigilia, una actividad en banda teta, la cual mencionábamos que no debe de estar presente durante la vigilia. Menos aún esta actividad más lenta, que tiene un promedio de 2 a 3 Hz, que corresponde a una banda delta. Entonces vemos una actividad epiléptica asociada a una actividad lenta, que nos sugiere que aparte de la actividad epiléptica hay una disfunción estructural ahí sobre esa región. Esta actividad epiléptica también se puede presentar en trenes, no solo en los brotes que veíamos anteriormente, y pueden presentarse de variada cantidad de segundos de duración, como los observamos en estas proyecciones. Vemos ahora aquí sobre el hemisferio derecho a nivel de la región frontotemporal derecha, acá sobre la región frontocentral izquierda. Cuando hablábamos de los complejos que pueden conformar los grafoelementos epilépticos, hablábamos de los complejos de la punta asociada a la onda lenta. Aquí vemos una típica punta, onda lenta, que si las contamos tienen un segundo 3 Hz. Esta es una de las manifestaciones clásicas de la epilepsia de ausencia. Este tipo de grafoelemento de punta, onda lenta, punta, onda lenta, punta, onda lenta, y nosotros vemos como que si lo hubiésemos ido dibujando durante toda la época del trazo. Es lo que se conoce como punta, onda lenta típica. Cuando esta supera los 3 Hz, ya sea en más o menos, entonces ya estamos hablando de punta, onda lenta atípica, que está presente en otro tipo de epilepsias primariamente generalizadas. Vemos otra vez otro paroxismo de actividad punta, onda lenta. En este caso vemos actividad de polipunta, onda lenta, también generalizado. Estas corresponden a epilepsias primariamente generalizadas, y en aquellas en las cuales se asocian a mioclonías regularmente vamos a encontrar polipunta, onda lenta. Acá vemos solo un paroxismo de polipuntas. En este caso polipunta y polipunta onda lenta. El paciente se ha dormido, por eso vemos fragmentada esa actividad. Vemos combinación de paroxismos de polipuntas y luego de polipunta y punta onda lenta, también generalizado. Vemos acá igual otra época totalmente paroxística, con grafoelementos de punta onda lenta, que rondan los 3 a 4 Hz. Y así.